Hola iglesia, ¿cómo están? Eh, Qué gusto es verlos, qué lindo es verlos a todos ahí desde sus casas, por sus camaritas. No sé si les pasa, pero personalmente anhelo el día en que volvamos a juntarnos en la escuelita. Es impresionante cómo Dios me ha hecho valorar ese espacio en el que compartimos, en el que jugamos con los niños, en los que simplemente nos vemos, cantamos juntos. Em, pero bueno, quizá suene un poco cliché lo que voy a decir, pero es cierto, ha sido un año difícil, ha sido un año muy difícil. Es algo que probablemente ustedes han escuchado desde hace rato ya, y mi intención no es desanimarlos ni nada, pero es cierto, ha sido un año difícil, especialmente difícil, que va a marcar la historia de cada uno de nosotros, porque ha sido difícil de distintas formas para cada uno de nosotros. Em, Personalmente, con mi familia este año nos tocó enfrentar la pérdida de mi abuelo. Todo esto en circunstancias súper complejas, con muchos protocolos, con muchas limitaciones, por lo que si alguna vez nosotros como familia nos imaginamos cómo iba a ser su partida, si alguna vez pudimos pensar o imaginarnos cómo iba a ser ese momento, en realidad fue completamente distinto, absolutamente distinto, fuera de cualquier expectativa. De la misma manera, todo este año ha sido radicalmente distinto a lo que todos podíamos haber esperado, a lo que todos podríamos haber planificado. Incluso si ustedes estaban planificando salir de Santiago ahora para las vacaciones, probablemente sus planes se han visto nuevamente afectados por la pandemia, porque volvimos a la fase 2. Probablemente van a tener que cambiar las fechas, van a tener que hacer algo distinto. Eh, en otras palabras, lo que quiero decirles es que parece que nuestra alegría, nuestra tranquilidad, nuestro gozo, nuestra paz, dependiera de nuestra capacidad de proyectar el futuro, de planificar nuestras vidas, de que las cosas ocurran efectivamente como nosotros esperamos. Y eso es obvio y en alguna medida está bien, porque de eso dependen nuestras finanzas, de eso depende cumplir nuestras metas, de eso depende el bienestar de nuestras familias. Em, pero ¿por qué les digo todo esto? Y es que el pasaje de hoy nos habla de María, una jovencita de entre tan solo 14 a 16 años, no más que eso. Esta jovencita que fue visitada por un ángel de Dios, como leíamos en el pasaje del domingo pasado, fue visitada por un ángel de Dios y este ángel le anuncia que algo va a pasar en su vida, una noticia que iba a cambiar todo lo que María podría haber esperado de su futuro, de su vida. Em, pero bueno, antes de entrar de lleno en el pasaje de hoy día, me gustaría que nos tomáramos un minuto para orar. Padre Celestial, eh, en esta mañana nos reunimos como iglesia y te damos tantas gracias. Primero por tu palabra, porque tú permites que sea ella la que nos revela y nos muestra quién eres tú, cuáles son tus planes, qué es lo que quieres de nosotros, qué es lo que vas a hacer tú en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, y nos unimos como iglesia en alabanza para pedirte que bendigas este tiempo, que bendigas este tiempo de aprender más de ti, que al finalizar el sermón de hoy, al finalizar este estudio de tu palabra, podamos conocer mejor el Evangelio, podamos saber mejor quién eres tú, podamos conocer mejor incluso nuestro pecado, Señor, y entender de mejor manera que necesitamos tu salvación, Señor. Eh, Permite que salgamos de aquí anhelando la santidad, Señor. Eh, Aleja cualquier distracción y bendice este tiempo para que tu palabra sea atravesando nuestros corazones y nuestras mentes para cambiar nuestras vidas y transformarnos, Señor. Te pedimos todo esto para la edificación de tu iglesia de Peñalolén, para la edificación de tu iglesia y para la gloria de tu nombre. En Jesús oramos, Señor. Amén. Y amén. Bueno, la semana pasada partimos una pequeña serie de Advientos, una serie que se trata del relato que nos hace Lucas
en el capítulo 1, esto es la previa al nacimiento de Jesús, vimos como el ángel de Dios le anuncia a Zacarías que su esposa va a tener un hijo, a pesar de ella ser estéril, Elizabeth, a pesar de ella ser estéril, a pesar de tener una edad avanzada, Dios por medio del ángel le anuncia a Zacarías que van a ser padres. Sin embargo, Zacarías no cree este anuncio del ángel y en consecuencia queda mudo. 6 meses después, leíamos, Lucas se aparece a una joven María, una jovencita que, como decíamos, no tiene más de 14, 15 años. El ángel la visita y le anuncia que va a quedar embarazada. Y el bebé que va a nacer no será nada más ni nada menos que aquel que reinaría por siempre, aquel que el pueblo judío ha estado esperando. El único problema es que María estaba comprometida con José y se le anuncia que va a quedar embarazada siendo aún virgen. Esta noticia implica que probablemente José va a dejar a María, que en esa época habría implicado, de hecho, el repudio público de José, para luego María ser apedreada hasta la muerte. Ese es el castigo que María debería haber recibido de acuerdo a la ley judía. A pesar de esto, sabemos que la historia toma un rumbo distinto. Sabemos que María no murió apedreada, que José no la dejó, pero muy probablemente ella entendía que a partir de este anuncio del ángel su vida no iba a ser la misma. De hecho, me gustaría mostrarles un versículo que se encuentra en Juan, un relato en el que Jesús se encuentra con un grupo de judíos que no querían aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, y ellos en una conversación, Jesús con este grupo de judíos, ellos intervienen en la conversación y se dirigen sarcásticamente a Jesús. Esto en el versículo 41 del capítulo 8 de Juan. Y le dicen a Jesús sarcásticamente, le dicen, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Un solo Padre tenemos y es Dios mismo. Estos judíos le están diciendo a Jesús sarcásticamente, le están diciendo algo así como, a diferencia tuya, Jesús, bueno, nosotros no somos nacidos de prostitución. Tenemos un solo Padre, y ese es Dios. O sea, imagínense si la gente trataba de esta manera a Jesús por las circunstancias en las que él había nacido, eh, el trato con María debe haber sido parecido. Toda su vida debe haber sido tratada despectivamente por haber tenido un hijo antes de consumar su matrimonio con José. María en ese círculo era considerada una prostituta. Bueno, a pesar de eso, como leíamos al principio de Lucas la semana pasada, frente al anuncio del ángel de que va a quedar embarazada, a pesar de ser virgen, María contesta, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Una poderosa afirmación que demuestra que esta jovencita de solo 14 años, una niña prácticamente, está convencida del poder y de la autoridad de Dios sobre su vida. No hay ni una queja, no hay ni un cuestionamiento, solamente hay entrega y hay fe. Y es así como llegamos al pasaje de hoy. Este pasaje que si tienes tu Biblia a mano, se encuentra en Lucas 1 entre los versículos 39 y 56. Este pasaje se puede dividir en dos grandes secciones. Primero, entre los versículos 39 al 45, en donde Lucas nos cuenta sobre el encuentro que tiene María con su parienta Elizabeth, María que va a visitar a Elizabeth, estas dos mujeres que han sido milagrosamente embarazadas, como leíamos la semana pasada, Elizabeth, porque era estéril y era de edad avanzada, y María por su parte porque era virgen. En la segunda parte del pasaje de hoy va desde el versículo 46 al 55 y encontramos el conocido Cántico de María o Magnificat, como se conoce. Son 10 versículos que parecen como un salmo de María. Por eso se le conoce como la canción de María. Pero vamos por partes. Vamos primero por esta primera sección que parte entre los versículos 39 al 40, que dicen así. Dicen,
A los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. O sea, sabemos que inmediatamente después, a los pocos días después de que María recibe el anuncio de que va a quedar embarazada, de que va a tener a Jesús, ella emprende un viaje para encontrarse con su parienta Elizabeth. Recordemos que en el versículo 36, el ángel Gabriel le dice a María que también su parienta Elizabeth está embarazada, está milagrosamente embarazada, a pesar de su esterilidad, a pesar de su avanzada edad. Y la Biblia nos dice que María fue a verla. No nos dice la razón de su visita, no nos dice por qué va a verla, pero podemos concluir que no es una simple visita, porque la Biblia dice que María fue deprisa a ver a Elizabeth luego del anuncio del ángel. Quizás María quería ver con sus propios ojos lo que Dios le había anunciado que había hecho con su parienta. Y los versículos siguientes nos muestran el recibimiento que tiene Elizabeth de María. Entre los versículos 41 al 45 dice lo siguiente, dice, tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a verme. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Esta reacción de Elizabeth a la llegada de María y como producto de la llenura del Espíritu Santo, la palabra dice, María fue llena del Espíritu Santo. En primer lugar, el pasaje nos dice que, producto de escuchar la voz de María, la criatura en el vientre de Elizabeth saltó. Esto es increíble, porque podríamos pensar que el salto de Juan, que es el bebé que está en el vientre de Elizabeth, el salto de Juan, que podría haber sido un impulso natural. Yo, sin tener mucha experiencia, yo sé que las guaguas en la guata de sus mamás de repente patean, de repente saltan, se mueven, hacen cosas. Sin embargo, Lucas intenta decirnos algo más, que la reacción de este bebé en el vientre de Elizabeth tiene una razón. Y recordemos cuando el ángel le anunciaba a Zacarías al principio de este capítulo, anunciaba que su esposa iba a quedar embarazada, siendo estéril y de edad avanzada, y el ángel le decía a Zacarías respecto del bebé, decía, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, esto en el versículo 15, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Esto es increíble porque nosotros podemos saber que el Espíritu Santo, el mismo que como leíamos hace tiempo en Efesios, nos capacita para tener una vida santa y agradable ante los ojos de Dios, que nos revela el Evangelio, nos revela lo que Dios ha hecho. El mismo Espíritu Santo ha estado inundando el corazón de este bebé, esta criatura en el vientre de su madre, y le permite reconocer la voz de quien tiene en su vientre a Jesús. Consideremos que María no se había encontrado antes con Elizabeth, que Elizabeth no podría haber sabido por sus propios medios que María estaba embarazada, y mucho menos que podría haber sabido que ese bebé era Jesús. A María tampoco se le notaba el embarazo, María tenía menos de un mes de embarazo cuando se encuentra con Elizabeth. Sin embargo, Juan y Elizabeth, llenos del Espíritu, reconocen la presencia de Jesús y ambos, a su manera, alaban. Juan, a su manera, lleno del Espíritu, alaba, saltando en el vientre de su madre. O sea, una actitud de adoración lo más natural que nos podríamos imaginar, saltando, moviéndose. Y Elizabeth, por su parte, dice lo siguiente en el versículo 42 al 45. Dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a verme. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído,
porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. En estos cuatro versículos podemos ver cómo Elizabeth reconoce la bendición de María, pero por sobre todo reconoce que la causa de dicha bendición se encuentra en el bebé que está en el vientre de María. Le dice, bendita eres María entre las mujeres, porque Dios ha dispuesto que tú lleves en el vientre al Salvador. Fíjate en lo que dice en el versículo 43. Elizabeth le pregunta cómo es que la madre de mi Señor venga a verme. Elizabeth, llena del Espíritu Santo. Es importante recordar esto, que es llena del Espíritu Santo, porque todo lo que sale de la boca de Elizabeth es producto de la revelación que está recibiendo de parte de Dios por el Espíritu Santo. Y Elizabeth reconoce que no solo hay una guagua en el vientre de María, sino que esa guagua es nada más y nada menos que mi Señor, como menciona en el versículo 43. ¿Cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Imagina el contexto de esta situación que nos está describiendo Lucas. Probablemente María llegó donde Elizabeth con muchas inquietudes, en ningún momento dudando de lo que Dios le ha anunciado por medio del ángel, pero sí debe estar llena de preguntas. Esta niña, esta jovencita de 14 años, viene a Elizabeth y la escucha como Elizabeth le dice todas estas cosas para animarla, para contenerla, y Dios, por medio de Elizabeth, busca traer paz, traer gozo al corazón de María. Imagina cómo se debe haber sentido María cuando escuchaba que su parienta le decía, María, bendita eres, María, porque el fruto de tu vientre es nuestro Salvador. Bendita eres, María, porque has sido bendecida por Dios al cargar en tu vientre a nuestro Salvador. Y mira lo que dice Elizabeth en el versículo 45. Dice, dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. En este verso, Elizabeth, este verso es una oda, una alabanza de Elizabeth a la fe de María, cuando ella aceptó hace varios versículos atrás lo que Dios quisiera hacer con su vida. Bueno, justamente luego de todo esto, luego de esta intervención de Elizabeth, María como que se contagia del gozo de Elizabeth, y en los siguientes versículos podemos ver esta segunda parte, esta segunda sección de este pasaje. Podemos ver el gozo de María a causa de la fe en Dios, en lo que Dios está haciendo en su vida. Y lo que viene ahora son una serie de versículos que conforman lo que conocemos como el Cántico de María. El Cántico de María, algo así como un salmo de María en el Nuevo Testamento, eh, porque es una serie de versículos en los que María alaba a Dios, y es como un salmo de una riqueza inconmensurable. Hay varios comentaristas, varios autores que hablan sobre el libro de Lucas y dicen que en estos 10 versículos hay por lo menos 40 referencias al Antiguo Testamento, entre salmos, profetas, la ley. Y es importante porque María solamente tenía 14 años, o sea, una jovencita con un conocimiento muy amplio de las escrituras. Y María cuando recita, cuando canta este cántico, ella no lo está haciendo con un torpedo, no está leyendo el Antiguo Testamento, no está leyendo a los profetas, sino que esto es instantáneo, es natural, sale de su corazón recitar estos versos. Yo cuando leía esto, me impresionaba una niña de 14 años con este conocimiento de la palabra de Dios. Yo pensaba, ¿qué estaba pensando yo cuando tenía 14 años? Yo con suerte me sabía los nombres de los Pokémones, de los personajes de las series que veía, pero María se sabía todas estas partes de la Biblia, conocía la palabra de Dios con detalle, y incluso hoy día, cuando leo estos versículos, admiro tremendamente este conocimiento de María sobre la palabra de Dios, que se traduce en el conocimiento que tenía María de su Dios. Y si nos pusiéramos a revisar detalladamente este cántico de María, si pudiésemos ver todas las referencias que hay al Antiguo Testamento, probablemente
este sermón, esta prédica, se alargaría horas y horas. Pero me gustaría desafiarte a que durante el día o durante la semana, si es que tu misión comunitaria, tu grupo en casa ya no se está juntando, que puedas profundizar en este cántico de María, porque es un cántico de una riqueza muy grande. Sin embargo, me gustaría que pudiéramos revisarlo a grandes rasgos y, y me gustaría contarles que es posible dividir este cántico en dos partes. Una parte entre los versículos 46 al 49, en que María reconoce su necesidad de un Salvador y reconoce que ha sido rescatada por Dios. Y yo solamente para efectos de distinguir esta parte, le pondría por título María, la pecadora y un Dios misericordioso. María, la pecadora y un Dios misericordioso. Y en una segunda parte, entre los versículos 50 al versículo 55, María alaba el poder y la soberanía de Dios, quien cumple sus promesas hechas a Abraham desde el Antiguo Testamento. Y esta parte yo le pondría por título, también solamente para distinguirla, le pondría el santo y poderoso Dios de María. La primera parte, María la pecadora y un Dios misericordioso. Y la segunda parte, el santo y poderoso Dios de María. Y esta primera parte comienza diciendo en los versículos 46 al 48, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. En estos versos, María hace dos cosas. Por una parte, reconoce su pecado, y por otra, reconoce su necesidad de salvación y reconoce en Dios a su Salvador. Su Salvador, quien desesperadamente María necesita. Y yo pensaba que muchas cosas se han dicho de María a lo largo de la historia de la iglesia. Por una parte, se ha considerado a María como sin pecado concebida, como reza esa conocida oración. Y por otra parte, todo lo contrario, se ha tratado de disminuir la imagen de María al máximo, y muchos evangélicos incluso han optado por declarar que no creen en María. Pero me gustaría que pudiéramos ver lo que la Biblia misma nos dice de María y lo que María dice de sí misma en este pasaje. Y ella dice, versículos 46, mi alma glorifica al Señor, y después en el 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. No sé si te das cuenta, pero María, cuando habla de sí misma, cuando habla de que ella es sierva de Dios, lo que hace es en realidad hablar de la grandeza de Dios. Cuando María quiere hablar y definirse a sí misma, vuelve a Dios. Y qué maravilloso es Dios. En otras palabras, María lo que está haciendo es decir, Señor, tú que eres santo, tú que eres maravilloso, tú que eres poderoso, tú que eres glorioso, tú que estás allá en lo alto, te has fijado en mí y te has agachado para recogerme de lo más oscuro, de donde yo necesitaba que tú me salvaras. Y es por eso que María dice, mi espíritu y todo mi ser no pueden más que glorificar tu nombre, no pueden más que regocijarse en quién eres y en lo que tú has hecho. Estas palabras son una manifestación de la humildad de María. Y yo quería buscar una definición de lo que significa humildad. Y encontré una definición en un artículo de Coalición por el Evangelio. Si alguien quiere que se lo comparta después, me puede escribir. Y esta definición de humildad dice lo siguiente, dice, la humildad es una justa evaluación de lo que soy y un entendimiento de que lo que tengo es producto de la gracia de Dios. Este entendimiento aplaca la arrogancia y el orgullo y me enfoca en el verdadero protagonista de mi vida, quien es Dios. Para María,
justamente ella no era la protagonista de su propia vida. El gran protagonista ahora es Dios. Y en la medida de que ella reconoce su pecado, ella reconoce su realidad espiritual y asimismo logra comprender que Dios le ha concedido su gracia y su perdón. Y por ello ella puede disfrutar y contemplar cómo Él se vuelve protagonista de su vida. Como María, al hablar de sí misma, lo único que puede hacer es reconocer que Dios es maravilloso y lo único que puede hacer es reconocer que Dios la ha sacado de donde ella estaba, que Dios se ha agachado a recogerla, porque ella necesitaba de su salvación. Y esto, además de ser un tremendo ejemplo para nosotros como iglesia, es la forma en la que Dios quiere que vivamos nuestras vidas, independientemente de la envergadura de nuestros problemas, independientemente de que nuestras vidas no sean exactamente como queremos, que todas esas cosas por las que nos quejamos constantemente, nuestro trabajo, nuestra familia, las personas con las que nos relacionamos, hey, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque Él se ha fijado en mí. Y si hay un gran problema que tú y yo tenemos, que se encuentra en nuestro corazón, es nuestro pecado. Y Dios ha solucionado ese problema. Esa es la esperanza de María. Esa es la fe que tiene María. Y así como María pasa a la parte final de este cántico, en esta última sección que va desde el versículo 50 al versículo 55, María canta sobre el poder de Dios y sobre la fidelidad de Dios al cumplir todas las promesas que ha hecho a sus antepasados. Es básicamente un relato de cómo Dios desde el principio ha estado gobernando en favor de aquellos que le temen, cómo lo va a seguir haciendo y cómo va a seguir bendiciendo generación tras generación y va a seguir cumpliendo sus promesas. Bueno, esta es María, una mujer extraordinaria porque servía a un Dios extraordinario. Una mujer que tenía su fe y su esperanza puesta en Dios. Ninguna de estas cualidades que podemos ver de María apuntan a ella misma, sino que todo su ser y todas sus esperanzas apuntan al verdadero protagonista de la historia. Pensaba cuando leía estos versículos que en realidad hay muy pocas intervenciones de María en la Biblia, hay muy pocas intervenciones de María en el Nuevo Testamento, y quizás esta es la más significativa de todas las intervenciones de María. Sin embargo, es impresionante pensar cómo Dios sostuvo a María desde antes de que Jesús naciera, la sostiene y María confía en Dios y el pilar del cual María se afirma siempre es Dios, desde antes de que nace Jesús y hasta el día en que María vio como su hijo era crucificado, su hijo inocente era muerto en una cruz. Ella siempre firme porque conocía a su Dios. Ella sabía que la criatura que llevaba en el vientre iba a ser el encargado de consumar esta misión de rescate en la que iba a rescatar a María e iba a rescatar al mundo entero. Bueno, nosotros que nos encontramos al otro lado de la cruz, que podemos leer profecías en el Antiguo Testamento, como por ejemplo la que está en Isaías 9:6, que dice, nos ha nacido un niño, esta profecía de muchos años antes de que Jesús naciera. Más adelante podemos constatar que efectivamente Jesús nació. Y más adelante podemos constatar que Jesús fue muerto y fue crucificado. Y la historia no se queda ahí, sino que más adelante podemos constatar que Jesús efectivamente resucitó. Bueno, María solamente tenía la primera parte de la historia. Nosotros tenemos la película completa, la película completa. Nosotros podemos confiar en las promesas hechas por Dios, porque podemos constatar cómo todo se ha llevado a cabo. Si el Evangelio, en esta medida de reconocer
como Dios ha sido gobernando la historia, como Dios ha sido gobernando cada detalle de tu vida, si el Evangelio aún no ha cambiado tu vida, si aún los pilares que sostienen tu vida son tus planes, tus sueños, tu esfuerzo, tu trabajo, tu familia, te puedo asegurar que tarde o temprano, toda esa estructura que has armado para sostener tu vida va a ser derrumbada y va a doler, tarde o temprano, va a doler. Pero por el contrario, si buscas a Dios, te vas a dar cuenta de que nada tiene sentido fuera de su gracia. De que solo has estado tratando de beber agua que te permita sobrevivir al momento. Pero al final te vas a encontrar con la cruz de Cristo. Cristo, que es Dios mismo encarnado para morir por nuestros pecados. Esa era la esperanza que María abrazó desde el comienzo, desde el anuncio del ángel, que Dios iba a rescatarla por medio de este bebé. Esa es la esperanza de María. Y ese debe ser hoy día el gozo de nuestros corazones. Para ir terminando, me gustaría dar dos aplicaciones que podemos desprender de este pasaje. Dos aplicaciones muy prácticas. En primer lugar, me gustaría preguntarte si conoces a Dios. No me refiero a un conocimiento intelectual, sino que me refiero a un conocimiento íntimo, un conocimiento que nace de tener una relación con Dios. Porque en realidad no puedes confiar realmente en Dios si tú no lo conoces. ¿Cómo vas a confiar en algo si no lo conoces? ¿Y cuál es la forma de conocer a Dios? Bueno, leyendo su palabra y orando. Leyendo su palabra y orando. Leyendo su palabra y orando conocerás a Dios. Leyendo su palabra y orando, teniendo una vida de comunión con Dios. Por lo tanto, si tú no estás leyendo su palabra y orando, no estás conociendo realmente a Dios. María con 14 años conocía con detalle la palabra de Dios. Y es por eso que María podía estar tranquila con lo que Dios estaba haciendo en su vida. María no se quejó en ningún momento, no cuestionó en ningún momento a Dios, sino que por el contrario se deleitaba en lo que Dios iba a hacer en su vida a pesar de lo difícil que eso pudiera ser. Por lo tanto, primer punto, busca al Señor en oración y en lectura ansiosamente. Busca al Señor en oración y en lectura de su palabra ansiosamente. Si no lo estás haciendo, empieza a hacerlo ya. Y en segundo lugar, comienza a reconocer en tu vida cuál es el lugar de Dios y cuál es tu lugar en tu propia vida. Y yo no conozco el momento de tu vida por el que estás pasando y con mucho respeto te digo, si estás disconforme con tu vida, si te quejas constantemente de las cosas que pasan a tu alrededor, tienes que saber que al final todas esas quejas están dirigidas a Dios porque Él es quien controla cada detalle de tu vida y lo hace siempre en beneficio de sus hijos. Por lo tanto, sé agradecido y transforma tu vida en un cántico de alabanza a Dios. Cuando veas lo fiel que es Dios y lo bueno que es Dios, va a ser fácil transformar tu vida en un cántico de alabanza, pero tienes que conocerle primero. Tienes que conocer a Dios, quien se hizo hombre, quien fue el máximo reflejo de humildad al transformarse. Nuestro Dios glorioso, gigante, maravilloso, se transformó en un bebé, estuvo en el vientre de María para completar la misión de morir crucificado por amor a sus hijos. Él es el único digno de toda nuestra alabanza. Él debe ser la roca firme sobre la cual construimos nuestras vidas. ¿Qué les parece si oramos un minuto para terminar? Eh, Señor, Señor, como iglesia clamamos a ti en este día, Señor.
Te pedimos que tú derrames sobre nosotros tu Santo Espíritu, para que así como María podamos transformar nuestras vidas en una alabanza constante, en un cántico constante lleno de gozo al reconocer que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador. Señor, te pido especialmente por aquellos que están pasando por momentos difíciles, te pido especialmente por aquellos que están llorando, que están sufriendo, Señor, para que la frase de llorar con los que lloran y sufrir con los que sufren se haga parte de nuestras vidas y para que ellos sean consolados en tu espíritu, sean consolados y puedan reencontrarse con el Dios maravilloso que cumple sus promesas, el Dios maravilloso que obra día tras día en nuestras vidas para que nosotros podamos verlo, podamos reconocerlo, podamos constatar estas verdades, podamos constatar que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres maravilloso, que tú eres glorioso y que nos has recogido del suelo, nos has sacado de la oscuridad y nos has amado y nos has rescatado y que tú eres el verdadero protagonista de nuestras vidas, Señor. Oramos para que tu palabra sea impactando nuestros corazones y nuestras mentes y que nuestras vidas sean transformadas en un cántico constante de agradecimiento, de alabanza, de gozo, de alegría. Y que cada una de las circunstancias por las que estamos atravesando no sean más que pequeños detalles por medio de los cuales vamos a alcanzar el gozo eterno. Así que, Señor, te agradecemos, te alabamos y te glorificamos en esta mañana como iglesia. Te damos tantas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.